Hombres y mujeres libres, hoy vamos a hablar de un término muy utilizado en los ámbitos políticos, el cual me trajo curiosidad e investigando trataré de explicarlo en este video. Hablaremos sobre la ley de hierro de la oligarquía. Es un término utilizado para describir el principio según el cual el poder político y económico tiende a concentrarse en manos de un pequeño número de individuos o grupos. La ley fue propuesta por el economista y sociólogo alemán Robert Michels en su obra El principio de la oligarquía, publicada en 1911. En la obra, Michels argumenta que cualquier organización política, ya sea un partido político, un sindicato o una organización estudiantil, tiende a desarrollar una élite gobernante que ejerce un gran control sobre la organización y sus miembros, y que este proceso de concentración del poder es prácticamente inmune a cambios democráticos. Michels argumenta que la ley de hierro de la oligarquía es un fenómeno inherente a cualquier organización humana, independientemente de su ideología o de su sistema político. La razón es que, a medida de que una organización crece y se vuelve más compleja, surgen roles especializados y entonces una jerarquía se establece. A su vez, aquellos que ocupan los puestos de mayor poder y responsabilidad dentro de la organización tienden a tener más recursos, más experiencia y más habilidades para ejercer influencia sobre los demás miembros de la organización. Esto hace que sea muy difícil para los miembros ordinarios de la organización cuestionar o desafiar a la élite gobernante. Michels también argumenta que esta tendencia a la oligarquía se ve reforzada por la naturaleza humana, ya que las personas tienden a buscar poder y prestigio y a trabajar para mantener su posición privilegiada una vez que la han alcanzado. Por tanto, los líderes de una organización tienden a ser resistentes a cambios que amenacen su posición y a utilizar todos los medios a su disposición para mantener su poder. Ojo que Michels no argumenta que las organizaciones son necesariamente malas o que el sistema democrático sea inefectivo. Simplemente explica, mediante su estudio absolutamente empírico, que es importante ser conscientes de esta tendencia hacia la oligarquía para poder tomar medidas para contrarrestarla. Ahora esta pregunta te va a descolocar un poco. Escucha. Michels elaboró esta teoría, ¿sabés dónde? En los partidos socialistas y socialdemócratas, en los cuales él estuvo, sobre todo en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Más adelante hablaremos sobre Robert Michels. Sigamos ahora con su teoría. La teoría de Michels se enmarca en el pensamiento de la sociología política, que se ocupa de estudiar cómo el poder, la autoridad y la estructura social se relacionan en una sociedad. La teoría de Michels es especialmente importante en el ámbito de la sociología política porque destaca la tendencia hacia la concentración del poder en manos de una élite gobernante, lo cual es un tema recurrente en las teorías políticas y sociológicas. En términos generales, es importante tener en cuenta que las teorías son una descripción o explicación de ciertos fenómenos, no necesariamente una verdad absoluta. Por lo tanto, es importante considerar varias perspectivas y teorías al analizar cualquier fenómeno y evaluar su relevancia y validez en un contexto específico. En resumen, la teoría de Michels es una teoría importante que destaca la tendencia a la concentración del poder en organizaciones y sociedades, pero también es importante tener en cuenta que las organizaciones y sociedades pueden cambiar y evolucionar, y que existen mecanismos para contrarrestar la tendencia hacia la oligarquía. En términos generales, es importante tener en cuenta que las teorías son una descripción o explicación de ciertos fenómenos,
no necesariamente una verdad absoluta. Por lo tanto, es importante considerar varias perspectivas y teorías al analizar cualquier fenómeno y evaluar su relevancia y validez en un contexto específico. En resumen, la teoría de Michels es una teoría importante que destaca la tendencia a la concentración del poder en organizaciones y sociedades, pero también, al decir que esto no es una verdad absoluta y ser solamente una teoría, hay que buscar las soluciones para contrarrestar estas diferencias que se originan en esta teoría, la cual más adelante veremos. Es tanto cuestionada como apoyada. Michels, después de elaborar dicha teoría estudiando las estructuras políticas de la época, específicamente al Partido Socialdemócrata Alemán, más tarde continuó su carrera académica y política en diferentes países, como España, Suiza y Estados Unidos, aunque su obra principal se enfocó en la teoría política y la sociología, especialmente en el estudio de las organizaciones políticas y sus estructuras internas. Michels desarrolló esta teoría a partir de su experiencia como miembro de varios partidos socialistas en Alemania a principios de su carrera y su posterior experiencia en Italia. En la obra, argumenta que las organizaciones políticas y sociales, incluyendo los partidos políticos y los sindicatos, tienden a desarrollar élites gobernantes que ejercen un gran control sobre la organización y sus miembros. La teoría sostiene que este proceso de concentración del poder es prácticamente inmune a los cambios democráticos. Es importante señalar que Michels no es el único en haber propuesto esta idea. El concepto de oligarquía ya estaba presente en pensadores anteriores como Platón o Aristóteles, pero Michels es conocido por haberlo desarrollado con un enfoque científico y empírico basado en estudios y observaciones. En su obra, Michels también se refiere a la ley de hierro de la oligarquía como el principio de la oligarquía, para enfatizar que este proceso de concentración del poder es inherente a cualquier organización humana, independientemente de su ideología o de su sistema político. Fíjense cómo Michels elaboró su teoría estando dentro de partidos políticos de izquierda como el Partido Socialdemócrata Alemán. Es que el término oligarquía no quiere decir gente adinerada y nadando en la riqueza. El término oligo, de origen griego, significa poco, o sea, un gobierno de pocos. Algunos son ricos y otros se hacen ricos una vez estando en el poder. ¿Pero acaso la Iglesia no se rige bajo la ley de hierro de la oligarquía? Las tribus indígenas o pueblos originarios, en donde gobernaban los ancianos y sabios, ¿no se regían bajo la ley de hierro de la oligarquía? Los sindicatos, los cuales son dirigidos por obreros de su gremio al cual acceden democráticamente al poder, ¿no se rigen también por la ley de hierro de la oligarquía? Los gobiernos de las pequeñas comunas, ¿no se rigen también por la ley de hierro de la oligarquía? La organización militar y sus estructuras, ¿no se rigen también por la ley de hierro de la oligarquía? La ley de hierro de la oligarquía sugiere que el poder político y económico tiende a concentrarse en manos de un pequeño número de individuos o grupos. Esta tendencia hacia la concentración del poder puede traer varias consecuencias en una sociedad. Una de las consecuencias más evidentes es la desigualdad en la distribución del poder y los recursos. Cuando el poder y los recursos están concentrados en manos de un pequeño número de individuos o grupos, estos individuos o grupos tienen un gran poder para tomar decisiones que afectan a la sociedad en general, mientras que otros miembros de la sociedad tienen menos poder y recursos. Esto puede llevar a una desigualdad social y económica, donde algunos miembros de la sociedad
tienen un gran poder y acceso a los recursos, mientras que otros no lo tienen. Otra consecuencia es la falta de participación y representación en la toma de decisiones importantes. Cuando el poder está concentrado en manos de una élite gobernante, esta élite tiende a tener un gran control sobre las decisiones políticas y económicas, y los miembros ordinarios de la sociedad tienen menos oportunidades para participar y ser representados en la toma de decisiones. Esto puede llevar a una falta de legitimidad y a la desconexión entre la élite gobernante y la sociedad en general. Además, la ley de hierro de la oligarquía también puede tener un efecto negativo en el desarrollo económico y político de un país, ya que al tener un poder concentrado en una pequeña élite, las decisiones económicas pueden estar orientadas a beneficiar a esta élite en detrimento del bienestar general de la sociedad. También puede existir una falta de competencia y una tendencia a la estabilidad en el poder político, lo que puede dificultar el cambio y el progreso en una sociedad. Es importante señalar que estas consecuencias son una posibilidad y no necesariamente las únicas, ya que existen variaciones dependiendo del contexto y de la realidad de cada sociedad. Por lo tanto, es importante considerar la teoría de Michels junto con otras teorías y perspectivas para entender la distribución del poder y el impacto en una sociedad. Por ejemplo, además de la teoría de Michels, hay otras teorías y enfoques en la sociología política que se ocupan de estudiar la concentración del poder y la desigualdad social. Por ejemplo, el marxismo se centra en cómo la estructura económica de una sociedad determina la distribución del poder y la desigualdad social, mientras que el análisis crítico del Estado se ocupa de cómo el Estado y los poderosos intereses económicos trabajan juntos para mantener la desigualdad social. Otras teorías importantes en la sociología política incluyen el elitismo, que sostiene que un pequeño grupo de personas altamente educadas y con gran poder económico ejerce un control desproporcionado sobre la política y la economía. Y la teoría del pluralismo, que sostiene que la sociedad está compuesta por múltiples grupos con intereses y objetivos diferentes y que la política es el resultado de las interacciones y negociaciones entre estos grupos. Es importante notar que, al igual que la teoría de Michels, estas teorías no son necesariamente verdades universales, sino descripciones o explicaciones de ciertos fenómenos, y deben ser evaluadas en el contexto específico en el que se aplican. ¿Qué dicen los anarquistas sobre esta teoría? El punto de vista anarquista de la ley de hierro de la oligarquía propuesta por Robert Michels es crítico de esta teoría porque sostiene que ella justifica y da por sentado la existencia de una élite gobernante y la desigualdad en la distribución del poder. Los anarquistas sostienen que la concentración del poder en manos de una élite gobernante es contraria a los principios de igualdad y libertad, y que debe ser eliminada para lograr una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. Los anarquistas abogan por la abolición del Estado y de otras formas de autoridad centralizada y proponen la creación de una sociedad basada en la autogestión y la autodeterminación de las comunidades. Según el anarquismo, el poder y la autoridad deben ser descentralizados y distribuidos de manera equitativa entre todos los miembros de la sociedad para evitar la formación de élites gobernantes y garantizar la igualdad y la libertad. En este sentido, la teoría de la ley de hierro de la oligarquía es vista por los anarquistas como una forma de justificar la existencia de una élite gobernante y la desigualdad en la distribución del poder, y no es compatible con su visión de una sociedad libre e igualitaria. Por lo tanto, el punto de vista anarquista es en contra de la teoría de la ley de hierro de la oligarquía
y considera que se debe luchar para eliminar la concentración del poder y crear una sociedad basada en la igualdad y la libertad. ¿Qué dicen los libertarios sobre esta teoría? El punto de vista liberal libertario de la ley de hierro de la oligarquía propuesta por Robert Michels se posiciona también críticamente en relación a esta teoría, ya que promueve la libre empresa y el mercado libre y considera que la concentración del poder en manos de una élite gobernante es una amenaza a la libertad y la propiedad individual. Los libertarios defienden la idea de que la mejor manera de garantizar la libertad y la igualdad es mediante la eliminación de cualquier forma de autoridad centralizada y la defensa de la libertad individual. Para ellos, el poder del Estado es visto como una amenaza a la libertad individual y el libre mercado es considerado como el mejor medio para garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad. Desde esta perspectiva, la teoría de la ley de hierro de la oligarquía se considera como una amenaza a la libertad y la igualdad, ya que sugiere la existencia de una élite gobernante con gran poder y control sobre la sociedad, lo que contraria a la idea de la descentralización del poder y la libre empresa. Es importante señalar que el liberalismo libertario es una corriente dentro del liberalismo y sus puntos de vista pueden variar en distintos aspectos dependiendo del autor o corriente específica dentro de esta corriente. ¿Qué dicen los socialistas sobre esta teoría? El punto de vista socialista de la ley de hierro de la oligarquía propuesta por Robert Michels es crítico, ya que su teoría sugiere que la concentración del poder en manos de una élite gobernante es inherente a cualquier organización humana y que este proceso es prácticamente inmune a los cambios democráticos, lo que va en contra de las ideas socialistas de la igualdad y la democracia. Los socialistas buscan establecer un sistema económico y político en el cual el poder está distribuido de manera equitativa entre todos los miembros de la sociedad y en el cual la propiedad está en manos del Estado o de la sociedad en su conjunto, en lugar de estar en manos de una élite gobernante. La teoría de Michels de la ley de hierro de la oligarquía es vista por los socialistas como una forma de justificar y dar por sentado la existencia de una élite gobernante y la desigualdad en la distribución del poder. Para los socialistas, la teoría es una representación negativa y distorsionada de la realidad política, ya que consideran que es posible alcanzar una sociedad democrática y libre mediante la lucha contra las estructuras de poder opresivas. Es importante mencionar también que existen diversas corrientes dentro del socialismo y que algunas pueden tener una interpretación diferente sobre la teoría de Michels y su relación con la idea socialista. La teoría de la ley de hierro de la oligarquía propuesta por Robert Michels ha sido objeto de debate y críticas desde su presentación, y no necesariamente todos los académicos o expertos están de acuerdo con sus postulados. Sin embargo, hay algunos estudiosos y teóricos políticos que consideran que la teoría tiene validez y ha sido confirmada en distintos contextos y estudios, y por lo tanto se posicionan a favor de ella. Uno de los autores que ha defendido la teoría es el politólogo italiano Gaetano Mosca, quien en su obra El Estado y las Clases, publicada en 1939, desarrolló una teoría similar y se refiere a la ley de hierro de la oligarquía como el principio de la clase política, argumentando que la élite gobernante es una realidad en todas las sociedades y que esta élite es el factor determinante en el sistema político. Otro politólogo que se posiciona a favor de la teoría es el francés Claude Lefort, quien en su obra Democracia y el Estado Totalitario, escrito en 1984,
argumenta que el Estado totalitario se basa en la negación de la diferencia y la formación de una élite gobernante que monopoliza el poder. Es importante mencionar que estos y otros autores que se posicionan a favor de la teoría también han sido criticados y cuestionados, y su postura se basa en distintos estudios y enfoques, por lo cual es importante evaluar cada uno de ellos y su contexto. Existen varios estudiosos y teóricos políticos que han criticado la teoría de la ley de hierro de la oligarquía propuesta por Robert Michels. Uno de ellos es el político y sociólogo alemán Max Weber, quien criticó la idea de Michels de que el poder político y económico tiende a concentrarse en manos de una élite gobernante, afirmando que el poder es distribuido entre distintos actores en una sociedad y que estos actores pueden ser influenciados y controlados mediante mecanismos democráticos y procesos de participación ciudadana. Otro estudioso que ha criticado la teoría es el politólogo estadounidense Robert Dahl, quien en su obra ¿Quién gobierna?, en 1961, argumenta que en las democracias modernas el poder está distribuido entre distintos actores y que las élites no tienen un control absoluto sobre el Estado y la sociedad. Pero vayamos ahora a enumerar distintos conceptos de oligarquía, cómo se aplican y sus consecuencias. La oligarquía refiere a una forma de gobierno que fue implementada durante la época contemporánea, representada por un grupo de personas pertenecientes a la misma clase social, es decir, es un gobierno compuesto por pocas personas. La palabra oligarquía proviene del griego oligos, que significa pocos, y arcos, que quiere decir mandar o gobernar. Un ejemplo es la Unión Soviética, donde solo los comunistas tenían la oportunidad de votar. Se suele asociar a la palabra oligarquía con una dictadura por sus similitudes más que con la democracia. La oligarquía no solo es un gobierno compuesto por una minoría de personas, sino que además aquellos que se encuentran al mando poseen mucho poder económico. Estos son dueños de grandes propiedades y tierras. Todo ese poder que tienen influye casi en un 100% en la obtención de cargos públicos posteriores. No se puede definir con exactitud cuándo fue el comienzo de este tipo de gobierno, ya que se prevé que existe desde los primeros movimientos y estructuraciones de los seres humanos. Es decir, desde los inicios de la historia, siempre han estado aquellos que por poseer un poco más que otros llegaban al mando. Tal vez no de un gobierno, pero sí de un pequeño grupo social. En la antigüedad, las civilizaciones africanas y amerindias eran dirigidas por los sabios ancianos. La oligarquía no solo hace referencia a la obtención de cargos políticos, sino que también podemos decir que en varios tipos de instituciones, esta tiene su lugar. Existen grupos oligárquicos en varios servicios de uso habitual como clubes deportivos, áreas comerciales y demás. Todos ellos están compuestos por un grupo no muy grande de personas que se encuentran al mando de las actividades realizadas en cada uno de ellos. La oligarquía corporativa se refiere a una forma de poder que, como en la definición anterior, se compone de un grupo reducido de personas. La diferencia es que esos suelen darse en instituciones educativas como los colegios, entidades económicas como los bancos, entre otras. Muchas veces se toman decisiones propias que pasan por alto las decisiones del país en general, es decir, las oficiales. Un ejemplo son las empresas multinacionales. Esta forma de gobierno comenzó a aplicarse más a menudo en la Grecia antigua. Muchos historiadores afirman que se debió a la deformación de otro tipo de gobierno denominado como la aristocracia. En aquellos tiempos gobernaban quienes poseían la mejor capacidad para estar al mando de una sociedad. Sin embargo, cuando comenzó a surgir la oligarquía, empezaron a gobernar no por capacidad, sino por descendencia sanguínea, es decir, hijos o familiares de los que habían estado al mando, además de contar con un gran poder financiero.
En esta forma de gobierno no se aceptan bajo ninguna circunstancia otro tipo de grupos sociales de más bajo nivel. Resumiendo, esta teoría, descrita por Robert Michels hace 112 años, es transversal a todos los sectores de la sociedad. Hemos hablado de gobiernos socialistas, de los cuales surgió Michels con su teoría, pero también sindicatos, escuelas, instituciones militares, comunidades aborígenes, iglesias de todo tipo y religión, y un largo etcétera de los cuales los aburriría enumerándolos. Por momentos pareciera inevitable que se generara esta separación entre los altos mandos y quienes deben ejecutar sus órdenes, o sea, nosotros. Solamente nos queda sostener ese fino hilo de confiar en quienes están en esos tronos, sobre sus buenas acciones y administraciones sobre el resto de la comunidad. Por otro lado, las instituciones, cuanto más alto llegan, más necesitan tener esa capacitación y preparación para sostenerse en esos mismos primeros lugares, lo que genera, por un lado, una profesionalización en esas áreas y una instrucción debidamente adecuada que, sinceramente, no es para cualquiera. No alcanzan con las buenas intenciones para acceder a esos primeros lugares. El problema es cuando se atornillan en el poder, ese término tan usado lamentablemente en nuestro país. ¿Cuántos sindicalistas llevan décadas en sus gremios? ¿Cuántos políticos llevan décadas en la cosa ciudadana? Tanto los partidos políticos como los sindicatos, por ejemplo, ¿son democráticos en sus estructuras internas? Porque si hago memoria, me acuerdo del que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Ese grito desesperado de la sociedad no se dio porque se estaba cumpliendo a rajatabla la ley de hierro de la oligarquía. Y como última pregunta, ¿cómo estamos hoy? Bueno, gente, espero que les haya gustado este programa. Den like si les gustó el informe. Los espero con sus comentarios debajo de la caja de este video y suscríbanse al canal Radio Antorchas. Así vemos todos juntos crecer el número de amigos. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.